Profesionalización periodística, un tema inconcluso en la Ley de Comunicación del Ecuador. La titulación obligatoria de los periodistas ecuatorianos rige desde la Ley de 1975. Este requisito fue ratificado en el año 2013, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, y desde 1975 hasta la presente ha generado una amarga disputa entre diversos sectores vinculados con el quehacer informativo. En el fondo hay una pregunta sustancial: si es que la titulación realmente mejora la calidad profesional, pues este fue el criterio del Ejecutivo cuando dio luz verde a la ratificación de este requisito en la ley actual de comunicación ecuatoriana. Hay que mirar otras opiniones, como por ejemplo la de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quien considera que este requisito no puede concebirse como la prestación de un servicio público a través de los conocimientos adquiridos en una universidad. Bueno, en el fondo existe una disputa que no es nueva en las ciencias sociales. Esta disputa entre el saber erudito y la técnica, que según Bourdieu plantea un falso dilema, pues lo que existe en el mundo no son precisamente estas contradicciones, estas dicotomías, sino más bien relaciones entre agentes o lazos intersubjetivos. Precisamente bajo esa perspectiva no de confrontación sino de relaciones, podemos entender al periodismo como un mundo fragmentado donde hay conflictos, competencias, hostilidades, y a la titulación como un tipo de conflicto precisamente inherente a este campo que está en construcción, un campo que no ha sido consolidado todavía y que no tiene unas fronteras bien delimitadas. De ahí que es entendible que exista este tipo de confrontación que no se da en otros ámbitos profesionales, la medicina, el derecho, etcétera, donde resulta inoficioso hablar de titulados o no titulados. De ahí que el enfoque relacional de Bourdieu nos sirve para analizar esta situación. Entonces, cada uno tiene su importancia y no se puede mirarlo como una dicotomía, o experiencia o titulación. Porque por un lado la titulación es un capital cultural de cualquier persona. De acuerdo con Bourdieu, este capital cultural le confiere al portador un certificado de competencia cultural, un valor convencional duradero y legalmente garantizado. Entre otras reflexiones que hace el autor, tiene que ver con que aquel que tiene un título no está sometido a la demostración de su conocimiento, lo que vendría a ser algo que los periodistas que no tienen un título tendrían que permanentemente demostrar los conocimientos, no así quien posee ya la acreditación. Entonces por ahí podemos ver la importancia de la titulación en el periodismo. Pero ¿qué pasa con la experiencia? La experiencia sigue siendo capital cultural, no deja de ser capital cultural, pues se encuentra fundamentalmente ligado al cuerpo, según Bourdieu, e implica un proceso de interiorización que a su vez presupone enseñanza, aprendizaje a un costo de tiempo para la persona que desea adquirirlos. Se trata de un proceso indelegable. En efecto, la experiencia que tanto se destaca por parte de cualquier persona al realizar una actividad determinada constituye en efecto también capital cultural, pero se diferencia del institucionalizado precisamente por el rito que le acompaña y por las credenciales, la certificación de conocimiento, habíamos mencionado anteriormente esto, que le es inherente, no así ese capital cultural que, si bien está ligado a la persona como tal, a su organismo como tal, no puede ser validado a partir de
sino la demostración. La demostración. El hecho de que alguien lleve el rótulo de licenciado ya fortalece, por así decirlo, su capital cultural. Es decir, demuestra sus credenciales. Algo que evidentemente pone en una condición diferente al periodista que se basa fundamentalmente en su conocimiento práctico. Ahora, habría que plantearse también si esta idea de titulación tiene que ver necesariamente con profesionalización. Y aquí entramos en una discusión muy amplia, toda vez que este concepto de profesionalización no tiene muy amplio acuerdo entre los estudiosos de la ciencia social. Y si añadimos este elemento a la actividad periodística, muy compleja por lo que decimos anteriormente, entre otras cosas por lo que decimos anteriormente, por la falta de consolidación de sus fronteras como campo, entonces la idea de profesionalización se vuelve aún más difusa. El título implica o no profesionalización periodística. Debemos buscar un elemento que nos ayude a anclar este concepto. Entonces, Halling y Mancini, por ejemplo, ellos plantean precisamente que no puede verse al periodismo como una actividad similar a la medicina, al derecho, a las carreras liberales, y que la titulación no es una condición imprescindible para la práctica del periodismo. ¿Cómo entender entonces esa profesionalización si no es con el título? A través de algunos criterios que pueden resumirse en la autonomía. La profesionalización en el periodismo es autonomía, y la autonomía se entiende como el control sobre el proceso de trabajo, más las normas profesionales y más la visión de esta actividad como servicio público. No obstante, la profesionalización periodística como idea, aunque no como un concepto bien definido, ha estado presente en la Ley de Comunicación del Ecuador. La mayoría de proyectos o anteproyectos que se redactaron previa a la aprobación definitiva de la ley actual toparon de una u otra forma como un elemento importante la profesionalización. No obstante, la profesionalización quedó entendida evidentemente como titulación, tal como consta en el artículo 42. Sin embargo, si buscamos en la Ley de Comunicación, en el artículo 10, numeral 3, normas deontológicas concernientes al ejercicio profesional, la cláusula de conciencia, la protección contra la censura, previsiones externas y respeto a los derechos de reserva en la fuente, vemos que hay también implícita una idea de autonomía de los periodistas. No obstante, eso se contrapone con el hecho de que esta autonomía, que según los autores citados debe ser precautelada por los propios periodistas, pues entonces ya no habría, entonces ya no habría autonomía. En cambio, en la Ley de Comunicación está avalada por la Supercom. Entonces vemos dos elementos contradictorios de acuerdo con los señalamientos teóricos anteriores. Por un lado, la profesionalización se entiende como titulación, la profesionalidad como titulación. Y por otra parte, en la Ley de Comunicación, en principio se busca brindarle autonomía al periodista, pero por otro lado que esta autonomía esté supeditada al control del Estado. En el artículo que hemos mencionado, cuando se habla de autonomía, se incluye a las empresas de comunicación, cuando se habla de las normas deontológicas. Se incluye a las empresas de comunicación al exigirles, en el numeral 4, diferenciar entre noticia y opinión y distinguir con claridad entre material informativo, editorial y publicitario, cuando esto debería ser parte no de la actividad empresarial así entendida, sino de la actividad periodística de forma específica. Además, se restringe el papel de los propios periodistas a través de sus organizaciones para velar por el cumplimiento de su propio código deontológico. Lo dicho, quien vigila por el cumplimiento de estas normas es el Estado a través de la Supercom.
y se deja de lado un control colegiado sobre el proceso de trabajo informativo, tal como señalan Jalini y Mancini como característica de la autonomía de los periodistas como sinónimo de profesionalización. Otro elemento que podemos encontrar en la ley de comunicación es la separación de contenidos publicitarios y editoriales, así como las rutinas profesionales y otros elementos que son principios éticos específicos a la profesión. No obstante, en la ley tiene que ver con la actividad de las empresas de comunicación. Esto, reiteramos, tiene que ver con el trabajo periodístico y son elementos de autonomía en la medida en que no podrían regir la práctica del periodismo si estuvieran controlados por actores externos, según los autores citados, tal como ocurre en la Ley de Comunicación ecuatoriana. Como conclusiones podemos señalar algunos aspectos. El primero, que esta dicotomía entre periodistas titulados y periodistas no titulados es un falso dilema que encubre problemáticas mucho mayores y que deja de lado un análisis más profundo del periodismo, como el que señalamos anteriormente, que se trata de un campo en construcción, un campo que todavía no cierra sus fronteras y en el cual hablar de profesionalización como sinónimo de titulación es problemático. Otra conclusión a la que podemos arribar es que hay una incomprensión en la ley ecuatoriana de esta complejidad del periodismo. En la ley se ata la profesionalización a la titulación y si bien es cierto se topan algunos aspectos que podrían fortalecer esta autonomía, la misma está restringida, ya que no se busca que ésta sea precautelada por los propios periodistas, por sus propias organizaciones, sino por el Estado ecuatoriano. Y finalmente que esa organización colegiada, esa organización de los periodistas, puede propender a no solamente el cumplimiento de las normas deontológicas, sino a que se precautelen otros derechos de carácter económico, por ejemplo, que les permitan a los periodistas ejercer precisamente su trabajo en los términos que se entienden como profesionales. Muchísimas gracias por su atención.